Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos a este primer encuentro macrorregional correspondiente a la Macrorregión Sur, rumbo al primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para niños, niñas y adolescentes. Se les pide por favor a todas las Cortes Superiores de Justicia que registren su asistencia en la hoja de registro que se les ha remitido vía correo electrónico. A continuación damos pase a la doctora Carmen Julia Cabello Matamala, jueza suprema y coordinadora del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Buenas tardes. En primer término, en nombre del señor presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Picona Postigo, les transmito, como siempre, su saludo cordial y además el abrazo que congratula el esfuerzo visible por vuestras Cortes del día viernes, en donde en estos encuentros distritales en las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, Ica y Moquegua han permitido ver no solamente ese interés de parte de nuestros juezas y jueces de la especialidad en estas temáticas tan sensibles como las que nos vinculan a la niñez y a la adolescencia, sino ese gran despliegue articulador con las representaciones de la sociedad civil, las representaciones de las organizaciones que precisamente están trabajando por la niñez y la adolescencia en cada una de sus jurisdicciones, por las representaciones de las entidades públicas, pero también por la participación de los niños y de los y las adolescentes que el día viernes han estado en sus mesas de trabajo. Para nosotros, en particular para el programa, nos llena de satisfacción y de expectativa esta gran estrategia de trabajo que se ha planteado con las 33 Cortes del país, que no hace más que ratificar dos principios que sustentan el accionar del programa: la participación de los jueces y jueces de la República y afirmar la descentralización. Por eso, hoy es un día muy importante. Estamos abriendo el espacio al primer encuentro macrorregional sur, que va a integrar las conclusiones que ustedes han podido obtener en sus eventos distritales. Y de esta forma, con una metodología innovadora, y que lo que hace es potencializar los recursos tecnológicos de la institución, está logrando que estas actividades se lleven con costo cero. Así vamos a poder realizar juntos esta acta virtual regional sur, que va a reunir precisamente los esfuerzos de las 3 mesas de trabajo: la relativa a los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, a las niñas, niños y adolescentes en relaciones familiares en conflicto, la vinculada a los adolescentes y menores de 14 años en conflicto con la ley penal, el derecho de participación del niño, niña y adolescente en el proceso judicial, así como la tercera mesa sobre trata de niños, niñas y adolescentes, turismo sexual y pornografía infantil, y niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y familiar. Como vemos, esta es una tarea que venimos, como los otros productos que estamos desarrollando de manera conjunta, trabajando de manera coordinada, estrechas con cada una de nuestras Cortes. Recordemos que esta actividad distrital, llevada a cabo el día viernes, forma parte del encuentro macrorregional, que nos va a llevar ya una voz conjunta. ¿Hacia dónde?
hacia el primer Congreso de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes, que ha sido la población priorizada en esta oportunidad. Pero allí no solamente vamos a conocer la impresión y la experiencia recogida en nuestras 33 Cortes de la República en el Congreso Nacional, sino que este va a ser un espacio de discusión, de observación, de aporte y reflexión de nuestras Cortes con los profesores y magistrados nacionales y extranjeros que se darán cita en agosto en nuestra sede a fin de reunirnos en este primer Congreso. Y a partir de allí, como se señaló, llevar las conclusiones de este trabajo nacional al 7º Congreso Mundial por la Infancia y la Familia. Les recuerdo en esta oportunidad que está abierta la convocatoria para los señores jueces y juezas del país, así como para los servidores judiciales, para la presentación de las ponencias. Las mismas que serán consideradas por el Centro de Investigaciones Judiciales, así como por los profesores extranjeros que nos van a visitar y que van a llevar a la elección de 3 ponencias en la categoría magistrados y 3 ponencias en la categoría servidores judiciales, a fin de que sean sometidas a la opinión de los jueces y juezas del país, y esa opinión será la que determine cuál es la ponencia ganadora, tanto en el caso de los magistrados como en el caso de los servidores judiciales, para que ellos puedan hacer presente este esfuerzo institucional en Paraguay en el Congreso Mundial a llevarse a cabo en noviembre. Bien, yo quería nuevamente reiterar nuestro agradecimiento por esa receptividad y esa conjunción de esfuerzos que venimos llevando a cabo para desarrollar los diversos productos del Plan Nacional, particularmente este. Decimos que la metodología es innovadora, vamos precisamente a instaurarla en estos momentos. Yo voy a dejar en el uso de la palabra a la doctora Fátima Castro, responsable técnica del programa, quien va a dar las pautas metodológicas. Y desde ya les reiteramos nuestro agradecimiento y reconocimiento por todo este esfuerzo común. Y asimismo la disposición del programa de cada uno de sus integrantes y particularmente el mío por absorber cualquier inquietud o dificultad que pudiera llevarse a cabo y trabajar de manera conjunta para poder sacar adelante nuestros 39 productos que nos corresponden en este año, en el año 2016, para el Plan Nacional de Acceso a la Justicia en Condiciones de Vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Julia Cabello, por la oportunidad de estar aquí, regulando la parte metodológica del trabajo, ¿no?, de este primer congreso macrorregional, y darles los saludos a las cortes que han participado en este congreso y felicitarlos realmente por el trabajo realizado. Hemos revisado sus actas y las propuestas son bastante buenas, y el trabajo que vamos a hacer ahora básicamente es agrupar estos 6 temas en 3 mesas, que son 3 mesas que tienen los siguientes temas. La primera mesa de trabajo con la cual vamos a empezar está referida al tema de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, y niños, niñas y adolescentes en relaciones familiares en conflicto. Todos ustedes tienen a la vista las actas que se les ha remitido vía correo electrónico, ¿no?
Conforme a esta metodología, nosotros vamos a empezar por el primer tema. Cada corte va a tener 4 minutos para poder hacer sus recomendaciones, propuestas u observaciones, y empezaremos con el tema de niñas y adolescentes sin cuidado parentales, ¿no? En el caso de la Corte Superior de Justicia de Ica, ha propuesto 10 puntos sobre esta primera mesa, de los cuales tenemos, por ejemplo, el tema de la flexibilización de las exigencias de la Ley 30162 de acogimiento familiar, que requiere pues una modificación legislativa, ¿no? Porque esta ley establece demasiada documentación legal. Tenemos así, por ejemplo, en el caso de las medidas que también proponen es promover la creación de familias sustitutas para menores en abandono, ¿no? La Corte de Arequipa básicamente recomienda que intervenga el equipo multidisciplinario en su conjunto desde el comienzo y que se debe valorar fundamentalmente la opinión de los niños, niñas y adolescentes de manera referencial en el contexto de las relaciones en conflicto. Tenemos la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que recomienda la creación del centro de atención residencial de adolescentes con la finalidad que estos se reinserten socialmente, y que se debe dar una sanción a los padres que incurren en abandono moral de los hijos, inclusive con el pago de una multa al Estado. Sugieren que de manera pronta se instale la Oficina de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer en Tacna, ¿no? En el caso de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, solicita básicamente que se fortalezca el trabajo y mejoramiento de las demunas en los diferentes municipios provinciales y distritales. Y en el caso de la Corte Superior de Justicia de Puno, que las autoridades locales puedan realizar de forma eficiente y adecuada para garantizar el acceso a la justicia de niños y adolescentes en riesgo, básicamente el trabajo de los jueces de paz, tenientes gobernadores y rondas campesinas. En la Corte de Justicia Superior de Tacna, básicamente tratan el tema de violencia familiar y realizan una serie de sugerencias en materia de este tema, pero primero pasamos al tema de los niños, niñas en estado de abandono. Entonces tienen ustedes 4 minutos para poder desarrollar su intervención. Y para esto va a estar de moderador el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Julia Camilo Matamala, todos distinguidos presidentes de las Cortes y compañeros que nos acompañan en esta aventura que, como bien lo ha señalado la doctora Carmen Julia, es verdaderamente un reto que todos hemos emprendido con mucho entusiasmo. Desde Tacna reciban en todo caso la más cordial bienvenida virtual. Creo que un paso trascendental el uso de la tecnología, como bien lo ha señalado. Podemos intensificar el trabajo a la distancia, acercándonos en tiempo real, y creo que eso es sumamente importante. Para empezar el trabajo, vamos a encargar este punto, la dirección de la misma, a la doctora Norma Tellería, que es la coordinadora del primer encuentro distrital, y le vamos a ceder el uso de la palabra para que ella pueda manejar el tema a nivel macrorregional. Buenas tardes. Vamos entonces, en función a las pautas metodológicas que se ha dado, establecer primero un orden para el debate, a efecto también incluso del llenado de acta, para que, ya que todos tenemos acceso a ello, establecer el orden y no superponernos ahí. ¿Les parece? Si se plantea eso en orden alfabético, empezaríamos con la Corte de Arequipa, sigue la Corte de Ica, Moquegua, Tacna. Cada encargado tiene 4 minutos para poder exponer los temas principales en relación a las mesas de trabajo en la mesa número 1. Empezaríamos con la Corte de Arequipa. Doctora Rita Valencia, tiene uso la
la palabra. Correcto, doctora Norma Tellería. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Carmen Julia Cabello Matamala. Y buenas tardes a las Cortes de Ica, Puno, Moquegua y Tacna. Efectivamente, el encuentro distrital se llevó a cabo el día viernes y se formaron las 3 mesas que ordenaron las pautas metodológicas. En la primera mesa, niños, niñas y adolescentes en cuidados parentales y adolescentes con discapacidad, se llegó a las siguientes conclusiones: que una vez que se admita una demanda en un juzgado de familia, intervenga desde el principio el equipo multidisciplinario en conjunto, solicitando de ser necesario colaboración entre otras instituciones a través de sus psicólogos y asistentes sociales cuando sea necesario, para que cuando llegue a la audiencia las partes se encuentren sensibilizadas y el juez tenga una mayor información para invocar a una conciliación si fuera posible. Segundo, debe propenderse a que siempre los informes sociales cuenten con información integral del colegio, vecinos y personas que interactúan con el niño y la familia, para así emitir una decisión con mayor conocimiento del caso. Tercero, en un proceso se detecten indicios de alienación parental, se separa el niño del padre o madre alienador cuando aún es posible ello, para evitar que la influencia negativa continúe, sin perjuicio de someter a toda la familia a una terapia integral, y tratándose de adolescentes, toda la familia sea sometida a terapia lo antes posible para lograr el menor perjuicio. Las visitas se determinan de acuerdo al proceso en concreto, y en casos conflictivos, previamente debe realizarse una terapia a los padres, a los hijos y a las personas que influyan en la formación de los niños, las niñas y adolescentes, además de ser inicialmente supervisadas y de manera progresiva irse incrementando. Asimismo, debe considerarse que los regímenes de visita no pueden alterar el normal desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, de tal forma que debe considerarse las circunstancias y adecuarse a su situación, edad y desarrollo. También es importante considerar sus intereses externos, lo que no debe verse perturbados por las visitas para evitar reacciones adversas del niño en contra de los padres. Se debe valorar la opinión de los niños, las niñas y adolescentes de manera referencial en el contexto de los demás medios probatorios existentes en el proceso, en especial en las evaluaciones psicológicas, informes sociales, el comportamiento de ambos padres y todo lo concerniente al ambiente donde se desarrollan estos, para no afectar su interés superior. Una vez que los procesos de tenencia y régimen de visita sean sentenciados, el seguimiento de estos se realice por un tiempo prudencial por la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente del domicilio remitiendo copias para el efecto. Esas han sido las conclusiones a las que llegó la mesa número 1. Correcto, avanzamos ahora. Salvo que hubiese algún aporte de alguna de las otras cortes en este tema, avanzamos si no con la corte de Ica. Avanzamos con la responsable de la corte de Ica, igualmente tiene 4 minutos para hacer sus... Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Puno. Buenas tardes, Corte de Moquegua, Tacna y Arequipa. Conforme lo expuso la magistrada de la Corte de Arequipa, la mesa de trabajo número 1 de la Corte de Ica propone lo siguiente. 1. Proponer reformas legales para flexibilizar las exigencias de la Ley 3162, Ley de Acogimiento Familiar, por requerir mucha documentación, así como se elimine el requisito, la declaración jurada, respecto a no ser aspirante a una donación, lo que va en desmedro del menor. 2. Proponer mecanismos de control por parte del obligado alimentario o cualquier persona que tome conocimiento para verificar si la pensión de alimentos beneficia a los menores en ejecución de sentencia. 3. Proponer como medidas coercitivas en sentencia de procesos tutelares la remisión de copias al Ministerio Público respecto a los padres reincidentes por abandono de menores. 4. Respecto a menores declarados en abandono o
procesos en trámite, disponer la participación de los padres en la escuela de padres en los CAR de manera obligatoria bajo apercibimiento de multa o remisión de copias. 5. Ordenar que los padres participen en el rol de vida diaria de los niños bajo protección integral. 6. Promover la interposición de demandas de alimentos de menores en abandono por parte del Ministerio Público. 7. A nivel del equipo multidisciplinario, crear talleres con estudiantes de diferentes talleres ocupacionales mediante el voluntariado y participación de estudiantes de diferentes especialidades. Eso es respecto a la mesa de trabajo número 1, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Gracias. Agradecemos la participación del aporte de ICA. Pasamos entonces con el aporte de Moquegua. Igualmente 4 minutos para su exposición. Buenas tardes. Un saludo especial a la doctora Carmen Julia Cabello Matamala y a su equipo de trabajo. Nos saluda Máximo Lobo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Saludar a los compañeros de trabajo de las Cortes del Sur. También para manifestarles que el día viernes pasado se llevó a cabo aquí en Moquegua el encuentro distrital hacia el primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para niños, niñas y adolescentes, contando con amplia participación de las entidades involucradas en el tema. Para mayor detalle les voy a dejar en el uso de la palabra al doctor César Salinas Linares, juez especializado de familia de Mariscal. Gracias, señor presidente. Doctora Carmen Julia Cabello Matamala, buenas tardes con todos los jueces superiores y demás jueces de esta videoconferencia. Las conclusiones a las que arribamos, en muchas de ellas coincidimos con las cortes que nos han precedido anteriormente en la exposición. Sin embargo, existe, y nos vamos a centralizar en un pedido muy especial de los participantes en estas mesas de trabajo, y para ello es la implementación inmediata de las direcciones de investigación tutelar. Desde la adaptación y la implementación del Código de los Niños y Adolescentes en sus disposiciones finales y transitorias, se estableció la implementación de unidades administrativas de investigación tutelar, y que estas ya están rigiendo en 6 cortes del país, por ejemplo Piura, Arequipa, Junín, Cusco y Lima. Sin embargo, existen muchas cortes que no tenemos aún estas unidades implementadas. Por eso focalizamos nuestro pedido y nuestra inquietud a través de todos los miembros que participaron en la inmediata implementación de estas unidades de investigación tutelar, ya que con ello es de público conocimiento que los jueces de familia conocemos más de 20 a 22 materias, divorcios, violencias, etcétera. Con la implementación inmediata en todas nuestras cortes de la unidad de investigación tutelar, se va a procurar una atención inmediata, especializada y directa hacia un menor en abandono, ¿no? Eso es todo respecto a esta corte. Agradecemos a la Corte de Moquegua. Damos paso entonces a la Corte de Puno. Igualmente 4 minutos para su exposición. Muy buenas tardes, un cariñoso y cordial saludo a todas las Cortes Superiores de Justicia que vienen participando en este evento. Seremos muy puntuales, y también a la doctora Carmen Julia Cabello Matamala, un cariñoso saludo. Estuvo con nosotros los últimos días y creo que nos trae muchísimas novedades. Doctora, felicitaciones por ese trabajo. En cuanto al tema que nos convoca, aquí en la Corte de Puno el día viernes hubo una interesante reunión justamente de diversos operadores, estudiantes y de otras instituciones. De las muchas conclusiones que tuvieron, se pudieron rescatar algunas que resultan importantes. Por ejemplo, dentro de una línea de prevención, se establece la necesidad de establecer un acercamiento con los padres para capacitarlos con carácter obligatorio sobre, por ejemplo, los deberes y derechos como padres respecto a sus hijos y puedan conducirlo de manera adecuada. Y ello obliga, en todo caso, a que se establezca una política educativa también para que en los centros educativos se pueda
establecer servicios psicológicos, habida cuenta que estos menores muchas veces no tienen el apoyo correspondiente, y ello conlleva a que también los profesores deben ser fortalecidos, deben ser capacitados para que puedan identificar a los menores o a los adolescentes que son víctimas de violencia familiar, y también identificar hogares disfuncionales que generalmente podrían dar lugar a agresores o menores agresores potencialmente para ello. Y en cuanto se refiere propiamente a lo que significa PUNO, se establece la necesidad de establecer nexos muy intensos, por ejemplo, con los jueces de paz, tenientes gobernadores, rondas campesinas, presidentes de comunidades, a fin de que se pueda garantizar a través de ellos el acceso a la justicia para los niños y adolescentes en riesgo, y esto obligaría a establecer alianzas estratégicas con municipalidades o gobiernos regionales que asignen partidas presupuestarias para que a través de ellos se cumpla con parte de lo que significa el acceso a la justicia, es decir, que lleguen al sistema no formal de justicia para que se cumpla con este cometido. También se plantea que los niños que no tengan cuidados parentales deberían de ser protegidos por familiares directos antes de ser declarados en estado de abandono, y obviamente esto como consecuencia de una investigación exhaustiva para su albergamiento. Se ha concluido también que debería de penalizarse los casos de abandono moral y material de los padres irresponsables, ya que ello podría generar por lo menos una conciencia ciudadana respecto al ejercicio de los derechos y deberes como padres. En general, también se plantea que en los centros educativos estatales debería reforzarse las materias vinculadas a persona, familia, relaciones humanas y formación ciudadana, recogiendo la experiencia chilena de que debería trabajarse básicamente en menores incluso de 5 a 7 años. En cuanto se refiere a las autoridades jurisdiccionales, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, deberían de recibir capacitaciones permanentes sobre las 100 reglas de Brasilia, a fin no solamente de capacitarlos, sino también de sensibilizarlos. Y en cuanto se refiere a los estamentos universitarios, se ha visto la necesidad de que puedan realizar un voluntariado a través de la formación de equipos multidisciplinarios para que se pueda trabajar con niños y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo. Por ejemplo, las carreras profesionales de Derecho, Psicología, Asistencia Social, Educación, Medicina, Enfermería, etcétera, etcétera. Esto en resumida cuenta en lo que corresponde al rubro que estamos analizando. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la Corte de Puno. Vamos a proceder nosotros también a comentarles lo que ha sido en Tacna, el trabajo el día viernes. Hemos contado con la participación de 42 personas de diferentes instituciones, la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, tanto de Fiscalía de Familia como Fiscalías Penales, Policía Nacional del Perú, Comisaría de Familia y de la Sección de Trata de Personas, de MUNA de diferentes municipalidades, Sugerencia y Seguridad Ciudadana de las municipalidades, Centro de Emergencia Mujer, Estrategia Rural, alcaldes escolares, adolescentes que están albergados en los centros juveniles y también los coordinadores de dicho centro, Poder Judicial a través de jueces de familia y jueces penales. El trabajo ha sido realmente enriquecedor, sobre todo por la presencia de los adolescentes que nos han aportado muchísimo a través de su experiencia y su diferente enfoque para ver estos problemas que ellos nos vivencian de manera directa. Como en términos generales coincidimos con las medidas y lo que se ha conversado anteriormente, y podemos resaltar en todo caso respecto a este primer tema, como conclusiones, la elaboración de un proyecto de atención a los centros educativos con mayor incidencia de adolescentes en abandono, ¿no? Después también se vio visto por conveniente establecer en las diferentes empresas de la región Tacna para poder incluir a los jóvenes externados a esos centros juveniles, especialmente los que han estado ingresados por situación de estado de abandono.
implementación de un observatorio juvenil para casos de abandono moral y material, implementación de un área que haga la labor de orientación y prevención para la mejora en la relación de padres e hijos. Además, la creación de un centro de atención integral para adolescentes con problemas de conducta y drogodependientes, lo que es importante porque existe un gran número en esta ciudad y no existe un centro especial para ello. Establecer un flujograma de atención para acceso efectivo a los servicios estatales, porque a veces, siendo diferente la problemática, existe el problema que no saben a quién dirigirse o qué camino iniciar para lograr superar esos problemas, ¿no? También, básicamente, como un tema de trabajo interinstitucional, se está buscando repotenciar el trabajo que realizan las DEMUNAS, tomando como ejemplo algunas que han tenido mayor desarrollo en ese aspecto y en todo caso fortaleciendo la ejecución de proyectos de equipamiento y mejoramiento de estas DEMUNAS en los diferentes municipios provinciales y distritales. Eso es básicamente lo más resaltante de lo que se ha trabajado en la mesa número 1 en la Corte Superior de Justicia de Tacna. A continuación, efectuada la exposición de cada una de las cortes, lo que tendríamos que ver es si existe un aporte adicional, algo más que quiera agregar los grupos en el mismo orden en que ya hemos venido trabajando. En todo caso, respecto a este mismo tema de la mesa número 1, la Corte de Arequipa, ¿algo más que quisiera agregar, algún aporte adicional a lo que se ha señalado? No creo, doctora Norma, me parece que lo que se ha acordado en las diferentes cortes está bastante completo. Estamos de acuerdo en cuanto a la creación o al pedido que hace la Corte de Moquegua para que se implementen las direcciones de investigación tutelar, por ejemplo, que nosotros sí las tenemos en Arequipa. Igualmente con la Corte de Puno, la creación de centros de atención especial para el menor, que propone la Corte de Tacna, de tal forma que creo que podría hacerse un extracto de las principales propuestas hechas por las diferentes cortes para que puedan salir 2 o 3, quizá un poco más, de generales de este encuentro macrorregional. A la opinión de la Corte de Arequipa, debo comunicarles. Adelante. Yo sugeriría, ya que hemos escuchado las importantes propuestas a las cuales han arribado las 5 cortes participantes, ¿qué les parece si cada una más bien proyectamos 3 propuestas que no son nuestras, sino que hemos escuchado, que tengan, digamos, una incidencia común en la región o que puedan tener una incidencia de carácter nacional, para tratar de ese modo de extraer, si somos 3 por 5, 15 propuestas de la macrorregión sur, ¿no?, que tengan precisamente una efectividad, una viabilidad en la zona sur con proyección nacional, ¿no? Creo que eso también nos sería muy útil, ¿no?, como un modelo de experiencia para que sí lo podamos proyectarnos en términos macrorregionales y también nacionales. Entonces, no sé qué les parece, porque le escuché precisamente, los he escuchado a ambas cortes cuando hacemos comentarios de otras cortes. Entonces, ¿qué les parece si vamos puntualizando y vamos llenando también nuestra acta, eligiendo 3 propuestas de las cortes que han participado, que son diferentes a las nuestras? Hacemos así como una experiencia lúdica. Entonces, primero nos hemos visto a nosotros mismos y hemos compartido nuestra experiencia. Entonces ahora, en un segundo nivel, elijamos las 3 propuestas que consideremos de nuestras cortes, ¿no?, vecinas, que puedan tener, con las cuales nos sintamos identificados regionalmente, ¿no?, pero además que puedan tener esta incidencia nacional. Los dejo en el uso de la palabra. Retornamos entonces a Tacna para que modere y le dé el uso de la palabra a cada una de nuestras cortes, de tal manera, ¿no?, de que, Cristian, tú nos apoyas en la preparación del acta.
¿Bien? Vamos tomando nota de las propuestas de nuestras cortes. En esa medida, dado el cambio en la metodología, entonces vamos a proceder a avanzar con la mesa número 2. El orden que se ha indicado, pero ya rigiéndonos por las 3 propuestas que sirvan para, a modo de toda la región, y que puedan tomarse de manera general. Empezaríamos en todo caso con la Corte de Arequipa. Correcto, doctora Tellería. Yo creo que podríamos acordar que en los casos de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, debe propenderse a que en los procesos existan informes sociales que cuenten con información integral, no solamente del entorno del menor abandonado, sino además del colegio, de los vecinos, de las personas que interactúan con el niño, además de la familia, ¿no? Y si es que hubiera personas que hubieran denunciado el abandono, de obtener sus informes para poder tener una visión integral de lo que sucede con este niño abandonado. Una segunda propuesta sería que se debe valorar también la opinión de los niños, niñas y adolescentes de manera referencial en el contexto de los medios probatorios que se presentan al proceso, y además de las evaluaciones psicológicas que deben constar en autos. Para tomar el dicho del menor, si es que este menor, por ejemplo, adoptado, o prefiere seguir en un centro de albergamiento, o prefiere ser puesto al cuidado de algún pariente que conozca y que pudiera albergarlo o pudiera... es importante conocer cuál sería su opinión. Luego podría ser una tercera propuesta que cuando en estos procesos de a menores adolescentes sin cuidados parentales, se observe que estos niños sufren de una discapacidad mental, se vea la conveniencia de darlos en adopción o de más bien mantenerlos especializado para el cuidado de niños con discapacidad. Esas serían nuestras propuestas. Agradecemos a la Corte de Arequipa y en todo caso, para precisar y concluir entonces con la mesa 1, estas propuestas que estamos planteando, ya las 3 que planteamos finales, para concluir con el tema 1. Entonces, seguimos entonces con la Corte de Arequipa, ya las 3 resumen, digamos, para la mesa número 1. Buenas tardes. Ahora el juez supremo Carmen Julia Cabello Matamala, habiendo escuchado a las 5 cortes, Corte de Ica, doctora, en virtud de lo que expuso la Corte de Arequipa, permíteme indicar, en virtud de lo que han expuesto las 5 cortes, se aprecia claramente la problemática entre las 5 cortes sería, por ejemplo, la creación de más centros de albergamiento, toda vez que creo que es la realidad de todas las cortes, si bien se busca la protección de los menores sin cuidados parentales y a fin de salvaguardar y proteger muchas veces la mayoría de estos que han sido declarados en estado de abandono, se determina un centro de albergamiento, pero este es un número insuficiente. Eso sería el punto 1, dar más énfasis en la creación de estos albergues. El punto número 2 sería en cuanto a flexibilizar las exigencias de la ley 30162, toda vez que es mucha documentación
y lo cual no cumpliría con su finalidad, que esto es brindar la protección de manera rápida a ese menor que ha sido declarado en abandono. Y el punto número 3 es, efectivamente, acá también en la Corte de Ica no se ha implementado, de acuerdo al Decreto Supremo 11-2005 MINDE, respecto a los procesos de investigación tutelar, lo que sí en Arequipa se ha implementado. Entonces sería factible dar inicio a esta implementación a nivel nacional, porque de esta manera la protección de los menores. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante, continuamos con la Corte de Moquegua. Bueno, incidimos también en la implementación, nuevamente en la implementación inmediata de las unidades de investigación tutelar. Asimismo, la segunda propuesta sería que se dé cumplimiento efectivo a la Ley 29.719. Esta ley dispone la obligatoriedad de contar con un profesional de la salud en el área de psicología en cada colegio. Y de acuerdo a las mesas de trabajo nos informaron el día viernes que en las visitas que hacen los fiscales a los centros educativos carecían la mayoría de ellos de este profesional. Y la tercera es que se creen albergues de... Nosotros tenemos albergues para menores que están en una situación de abandono por no contar con arraigo familiar ni con padres biológicos, pero también tenemos casos en que hay menores que son los llamados menores problemas, donde estos menores requieren, vienen con sus padres se desentienden porque estos menores no llegan a dormir a la casa, fuman, se drogan, son alcohólicos y están propensos a ser menores infractores. Son menores que tampoco son abandonados, no están dentro de los alcances del artículo 248 del Código de los Niños y Adolescentes. Por ello la iniciativa y la propuesta de esta Corte para que se creen albergues de alto riesgo. Eso es todo, gracias. Adelante, seguimos entonces con la Corte 1 para sus 3 propuestas. Sí, muchas gracias. Tenemos varias propuestas, pero vamos a tratar de resumirlas en 3. Como estamos hablando de acceso a la justicia para casos de niños, niñas y adolescentes, se plantea, por ejemplo, que en el caso de los niños sin cuidados parentales, deberían de ser protegidos por los familiares directos antes de ser declarados en estado de abandono y según la idiosincrasia y cultura de los pueblos, dado que muchas veces, por ejemplo, los niños y adolescentes viven con sus abuelitos, entonces es importante tener en cuenta esos aditamentos culturales. Y también esto lleva a tener que, como segunda propuesta, implementarse un acercamiento muy intenso con el sector educativo, con las UGELs o aspectos educativos, y se pueda plasmar servicios multidisciplinarios en los centros educativos estatales para que pueda fortalecerse las áreas de tutoría y además de apoyo a la justicia. Y 3, se plantea también de estas coordinaciones con los estamentos educativos debe de hacerse una selección adecuada de los directores de los centros educativos estatales, quienes no deberían tener antecedentes sobre violencia familiar, oral y material, u otros con antecedentes, para que se pueda garantizar adecuadamente el acceso a la justicia para menores, niños o adolescentes como parte de una política de Estado, en una simbiosis del PJ con el sector educativo. Gracias. Gracias. La Corte del Puno. La Corte está con lo que se ha expuesto previamente. Realmente como conclusiones podríamos señalar la elaboración de un proyecto de atención a los centros educativos con mayor incidencia de adolescentes en abandono, ¿no? Como una
forma de trabajar la parte preventiva. En segundo lugar, y lo que ya se ha señalado, también sería la creación de centros de atención integral para adolescentes con problemas de conducta y drogodependientes. Y finalmente, consideramos importante también la propuesta de utilizar redes sociales para los trabajos de sensibilización y apoyo a niños y adolescentes, tipo línea ayuda amiga. Esas serían las 3 propuestas planteadas por esta Corte. ¿Qué les parece si acá el equipo con ustedes va redactando las conclusiones de nuestras Cortes a fin de, digamos, formularlas en términos regionales y nacionales? Me permite, ¿no?, una libertad. Me parece muy bien que han coincidido varias Cortes en priorizar este trabajo de promoción de derechos de los niños y adolescentes a nivel de sus padres. Y entonces creo que Justicia en tu Comunidad tiene una importante labor en esa materia, ¿no? Entonces podríamos proponer como el fortalecimiento de esta línea de trabajo por parte de Justicia en tu Comunidad a través de sus jueces y servidores judiciales voluntarios a fin de promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos a través de conferencias a sus padres, profesores y autoridades, así como a ellos mismos, ¿no? Entonces, así en esos términos como que podemos integrar varias de vuestras conclusiones. Yo sugeriría en las otras 2 mesas que van a empezar a desarrollarse, también un poco visualizar no solo la necesidad frente a la problemática, sino cuáles son las posibilidades reales, en ese afán de poder concretar las cosas, de temas que estén en el ámbito judicial y que nosotros de alguna manera podamos hacer. Porque, por ejemplo, el tema de los albergues es un tema, realmente es un gran problema. Pero yo no sé hasta qué punto pueda tener efectividad nuestra propuesta de que se establezcan más albergues cuando eso no está dentro de la competencia nuestra. Pero sí, por ejemplo, las modificaciones legales que ustedes han propuesto. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema tiene competencia legislativa y en ese entendido, ¿no?, en la sala plena puede tomar las decisiones correspondientes para promover los cambios pertinentes, ¿no?, así como también, por ejemplo, hacer las coordinaciones con el Ejecutivo a fin de que esta condición transitoria de las investigaciones tutelares, que se ha convertido en permanente para muchas de nuestras Cortes, pueda efectivamente concretarse la asunción por parte del Ejecutivo de esta función legal que tiene, ¿no? Entonces, hay temas que sí nosotros podemos viabilizar de alguna manera de acuerdo a nuestras competencias. Entonces, yo les invocaría de que tratemos de ubicar nuestras propuestas de tal manera que éstas puedan ser ejecutadas, así como todo lo que venimos realizando en estas materias, ¿no? Cosas que se puedan ofrecer, realizar y concretar para bienestar de la población a la cual estamos justamente ahora abocándonos, que son los niños, niñas y adolescentes en situación, en este caso, de abandono. La dejo a la doctora Fátima en la segunda mesa y ella está al lado de Cristian, precisamente porque estamos armando el acta para que ustedes puedan visualizarla y por favor les invitaríamos, porque yo no podría hacerlo porque no estoy en la metodología, pero creo que ustedes ya la saben, de que en este momento cualquiera puede ir incorporando sus aportes al texto. Insistirles que este texto es nuestro, es de todos nosotros, son nuestras ideas, son nuestras expectativas y son las posibilidades que nosotros vemos de sacar adelante actividades y propuestas. Entonces, esta acta, por favor, está aquí expuesta para que ustedes las manipulen, para eso está. Y aquí la doctora está acompañando a Cristian para introducir algunos contenidos. Ustedes, por favor, con la mayor libertad también introduzcanlos, porque ahora tenemos que aprobar nuestra acta con las conclusiones, digamos, no más saltantes, porque yo creo que todas las conclusiones son importantes, como ustedes habrán advertido, sino se trata más bien de integrar
conclusiones que puedan ser de aplicación regional y, si es posible, de aplicación nacional. Hacia eso va. Y aplicación viable, vale decir que esté dentro de nuestra cancha, ¿no? Para que podamos empujar el carro y poderlas concretar. Bien, entonces, ¿continuamos? Avanzamos entonces con la mesa número 2, adolescentes y menores de 14 años en conflicto con la ley penal y participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial. Siguiendo con el orden que se ha establecido y considerando ya las nuevas pautas metodológicas, planteamos las 3 propuestas que consideramos importantes de manera general para la zona sur. Empezamos con la Corte de Arequipa. Conforme la mesa 2 sobre menores de edad en conflicto con la ley penal y participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, llegó a 9 conclusiones, de las cuales vamos a extractar las 3 principales que podrían adoptarse por el encuentro macrorregional. Que para mejorar la labor, los menores infractores deberá tenerse en cuenta que esta labor está en el campo de todos los actores, el tratamiento de niños, niñas y adolescentes. Por tanto, la prevención resulta importante, y esto podría, desde la inclusión en la currícula de los colegios de temas de valores, control de emoción, inteligencia emocional, inclusión de psicólogos suficientes en cada colegio. Una segunda propuesta sería que las sanciones que se impongan a los menores infractores deben darse teniendo en consideración la grave del hecho y la valoración del equipo multidisciplinario respecto de la conducta del menor. Una tercera propuesta sería que debe pedirse o debe sugerirse a la región de educación que haya una asistencia obligatoria de los progenitores, tutores y representantes, según corresponda, a las escuelas de padres impartidas en los colegios y otras instituciones, para que puedan, digamos que un poco internalizar la forma en que deben comportarse con sus hijos y corregir a estos para evitar que luego sean menores infractores. Esas serían las 3 propuestas principales de esta Corte. Continuamos con la Corte de Ica. Sus propuestas, por favor. Lo expuesto por la Corte de Arequipa, nuestras 3 propuestas de la Corte de Ica son los siguientes. 1. Involucrar, concientizar y sensibilizar a todos los actores sociales, políticos, jurisdiccionales con la problemática que vive un menor en conflicto con la ley en tema de prevención. 2. Especializar la justicia juvenil a través de todas las instituciones involucradas como Fiscalía, centros policiales, Poder Judicial, Defensoría y demás. Y 3. Promover los mecanismos alternativos para evitar la judicialización de procesos de aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Gracias. Gracias a la Corte de Ica, continuamos con la Corte de Moquegua. Sus 3 propuestas, por favor. Bien, las 3 propuestas específicas son implementar en la ciudad de Moquegua e Hilo no contamos con el servicio de orientación al adolescente. Tengo entendido que son 17 cortes que ya cuentan con este servicio. Asimismo, como segunda propuesta, y en este acto la introducimos, es fomentar la obligatoriedad por parte del Ministerio Público de aplicar la remisión
a efectos de eliminar los efectos, valga la redundancia, negativos en el adolescente menor infractor. Ello obviamente siempre y cuando se pueda aplicar la remisión en un proceso que no revista gravedad, no existan antecedentes y demás requisitos que la ley señala. Y como tercera y última propuesta, regular un proceso judicial a través del cual se pueda buscar imponer la sanción, la medida de protección adecuada a un niño o adolescente cuya edad cuya edad sea menor a los 14 años. Tenemos un gran vacío en nuestra legislación, ya que al adolescente o menor que tenga 12, 13, cometa algún ilícito penal, no tenemos un procedimiento para llegar a imponer la medida de protección que establece la ley. En ese sentido, la propuesta sería este proceso a efectos de darle trámite a estos menores que cometen infracciones y sus edades sean por debajo de los 14 años. Gracias. Gracias a la Corte de Moquegua. Continuamos entonces con la Corte de Puno. Usted propuesta. Gracias. A propósito del tema que anteriormente se había indicado, nosotros consideramos, en todo caso en Puno se considera que el Código de los Niños y Adolescentes debería de ser modificado justamente para que el tema de los menores infractores de 12, 13 años puedan efectivamente tener la condición de infractores de actos de infracción penal, es decir, que puedan cometerlos, pero que en este caso no sean pasibles de sanciones que establece el Código de los Niños y Adolescentes, sino que en realidad deberían de ser sometidos a terapias y programas juntamente que sus progenitores, porque la lógica es lo que los padres son, los hijos reflejan. El problema no está en los niños en sí, sino propiamente en los padres. Otro tema es lo relacionado a que debería de establecerse una terapia de responsabilidad a través de psicólogos del equipo multidisciplinario, como indicamos, de los padres, y no solo de los padres, sino del conjunto familiar, que es la célula básica de donde surgen los valores o donde en realidad se forman los menores o a los adolescentes. Y también hemos visto que hay necesidad de que se realice un trabajo mucho más coordinado con los hospitales, los colegios, las juntas vecinales, autores de justicia, y además de ello se tenga en cuenta que población vulnerable, por lo menos en el departamento de Puno, se encuentra en el sector rural. Entonces hay una necesidad de establecer mecanismos de validación de los actos jurídicos que realizan otros operadores del sistema de justicia para infractores. Muchas gracias. Por reporte de la Corte de Puno. Seguidamente, la Corte de Tacna quiero evitar también como las principales conclusiones más en referencia a la participación de niños y niñas en los procesos judiciales. Como aporte, establecer como una buena práctica que durante las declaraciones de niños y niñas y adolescentes en los procesos de materia civil y tutelar se les informe sobre la razón de su presencia en el juzgado, así como la posibilidad de declarar o no, de acuerdo a lo que ellos decidan, y en el caso que accedan a hacerlo, si ese es su deseo, que la declaración que presten sea mantenida en reserva. Habría que establecer algún tipo de sistema, por ejemplo, un sobre cerrado que se y evite que tenga que temer por las consecuencias que podría acarrear su declaración en relación a sus padres o responsables. Como una
sería la participación de adolescentes en el proceso judicial debe realizarse solo cuando sea estrictamente necesario a fin de no perturbar su normal desenvolvimiento. Y finalmente, establecer mediante alguna norma que los procesos tutelares que involucren a hermanos de edades diversas, niños y adolescentes, de ser necesario su albergamiento, se procure mantenerlos juntos en un solo centro, de modo tal que no se produzca un segundo fraccionamiento de la familia. Esos serían los aportes de la Corte de Tacna. Con esto estaríamos terminando con el tema de la mesa número 2. Salvo que alguien quiera hacer algún aporte adicional, podríamos pasar ya al tercer tema en la mesa número 3. ¿Qué les parece que ahora que se está preparando el acta común, luego de concluido el tema 3, procedemos a su lectura de tal manera de que las Cortes presentes, si consideran que hay un elemento importante que debe ser incluido, pueda adicionarse o perfeccionarse la formulación de las conclusiones ya de la macrorregión. Entonces, diríamos, después de la tercera mesa, pasaríamos a la revisión de la primera y ustedes con amplia libertad perfeccionarían el texto o incluirían tal vez algún tema que se ha omitido y que consideran importante su inclusión. Bien. Continuamos en eso. Muchas gracias, Tacna. Continuamos. Continuamos entonces con la mesa número 3, los temas que se han tratado, y empezamos nuevamente con la Corte de Arequipa en el orden que establecido, sus 3 principales aportes en relación a esos temas. Correcto. En la mesa número 3, relacionada a menores, la participación del niño, niña y adolescente en el proceso judicial, violencia familiar y sexual, tenemos las siguientes propuestas. Realizar campañas de prevención de violencia familiar, focalizando dichas campañas en zonas urbano-marginales y o de alta conflictividad, en forma Sí, respecto del tema de trata de menores, no hemos hecho ningún aporte en hemos centrado, como eran 2 temas a tratar, en uno de ellos que es violencia familiar y sexual. Si prefieren que las otras sus aportes respecto de trata y volvemos sobre el tema de violencia familiar. En todo caso, doctora, para comenzar, continuamos con el conforme. En violencia familiar y sexual, un primer aporte sería realizar campañas de prevención de violencia familiar y sexual, focalizando dichas campañas en zonas urbano-marginales y o de alta conflictividad, en forma institucional, para prevenir y erradicar la violencia familiar y sexual. Un segundo aporte podría ser seguimiento o monitoreo al cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor de las víctimas por parte del equipo multidisciplinario de la Corte, con apoyo de personal vía convenios. Por ejemplo, podría solicitarse el apoyo de practicantes en cada área, trabajando en redes para mantenerse. Luego, que en los procesos de violencia familiar se disponga la terapia psicológica a las partes y en caso de incumplimiento se aplique una multa para garantizar el cumplimiento de la asistencia a dichas terapias y se establezca un régimen
para el caso también del incumplimiento reiterado a la asistencia a las terapias. Estos serían los tres principales aportes de esta Corte. Gracias a la Corte de Arequipa. Continuamos con la Corte de Ica. Esos tres aportes, por favor. Respecto al expuesto, uno de los acuerdos arribado por la Mesa 3 respecto al primer punto de trata de niños y adolescentes. Uno es convocar a una reunión con todos los operadores de derecho a fin de diseñar nuevas estrategias. Niños, niñas y adolescentes y violencia sexual y familiar. 2. Toma de conciencia y cumplimiento de sus roles por parte de las autoridades comprometidos en lucha contra el delito de trata de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la realización de talleres y campañas e instituciones educativas, comunidades campesinas y nativas, lugares públicos, la misma que debe estar debidamente coordinada con el Ministerio de Trabajo, toda vez que esta entidad debe realizar la visita a lugares de encuentro sexual a fin de verificar o no la existencia de menores de edad en dicho local. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos entonces con la Corte de Moquegua. Primera propuesta sobre la primera parte de la mesa de trabajo. 3. Trata de niños, niñas y adolescentes, turismo sexual y pornografía infantil. Control y fiscalización permanente en las agencias de transporte, sobre todo cuando se movilizan menores de edad. Control y fiscalización de las agencias de empleo de parte de las entidades competentes y concientización a los padres sobre los lujos que le brindan a sus hijos. Sobre el otro punto, niños y niñas víctimas de violencia sexual y familiar, proponemos ayuda psicológica permanente a las personas agresoras a fin de que internalicen su conducta y agredidas a fin de que superen los hechos acontecidos, haciéndoles el monitoreo respectivo. Crear redes de apoyo que brinden ayuda a través de los diversos servicios, trabajo, albergues, asistencia física y psicológica, algo similar a las cuotas de CONADIS. Eso sería todo respecto al aporte de esta Corte. Gracias a la Corte de Moquegua. Continuamos con la Corte de Puno. Adelante, por favor. Bien, gracias, doctora Patina. Bueno, aquí en Puno tenemos un grave problema de trata de personas en el lugar La Rinconada, considerado uno de los ejes centrales en este tema, de manera que se ha visto como una necesidad se pueda propiciar la creación de un juzgado de trata de personas y delitos conexos. De otro lado, se concluye que también es necesario penalizar lo que hemos venido a denominar el turismo sexual. Se tiene antecedentes en la isla Mantaní, por ejemplo, en el sentido que extranjeros que habrían hecho abusos, habrían incurrido en delitos, no delitos, sino propiamente habrían tenido acceso sexual con menores en estos lugares y después se fueron, prácticamente niños sin padres. Entonces habría que caminar por ese lado. Y de otro lado también se plantea el fortalecimiento de mayores niveles de acercamiento y coordinación, como por ejemplo las demunas de las municipalidades básicamente distritales y claro con las provinciales, a fin de que se pueda también implementar un adecuado nivel de contratación de personal multidisciplinario que puede enfrentar este problema de la trata de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias por su aporte de la Corte de Puno. Dana, por su parte, respecto a los temas a tratar en la mesa número 3, y como conclusión los siguientes: implementar un registro único de información sobre niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, turismo sexual y o pornografía infantil. Como segundo aporte, implementar
un protocolo de atención que permita que el equipo multidisciplinario que efectúa el seguimiento de tratamiento y recepción de las víctimas durante y después del proceso legal, considerado que actualmente el proceso penal no considera la atención de la recuperación de las víctimas. Y como tercer punto, establecer vínculos y convenios entre diferentes instituciones para la implementación de hogares refugio transitorios para las víctimas de trata, niños y adolescentes, turismo sexual y pornografía infantil. Estos serían entonces los aportes que cada corte ha dado, conforme se nos ha indicado entonces, la participación de todas las cortes en los 3 temas de debate, teniendo en cuenta el acta que ya se está realizando, pasaríamos a revisarla, cada uno puede hacer lectura en su sede para ver si es que tenemos algún aporte adicional en relación a cada uno de los temas que se puedan implementar en el acta que se está elaborando. ¿Tenemos unos minutos para revisarla? Sí, perfecto. Doctora Norma. Sí, sí. ¿Qué les parece si revisamos, porque el acta ya está formulada, unos 5 minutos, revisamos la participación? Hay algunas cortes que han mencionado algunos nuevos aportes que no estaban redactados en su documento original. Lo incluimos. Ustedes, por favor, que mejor que ustedes plasmen la idea que están proponiendo, y les rogaríamos que en estos 5 minutos revisen, ¿no?, alguno de las diversas propuestas planteadas, ¿no? ¿Sí? Doctora Valencia, ¿usted tenía alguna inquietud? Sí, doctora Carmen. Respecto de lo que indicaba la Corte de Tacna, me parece que, si no he ido mal, decía que podía crearse o que debía crearse un registro de menores en trata de personas. Pero eso podría colisionar con el derecho a la intimidad, con su derecho a la dignidad, porque estos menores en realidad están siendo víctimas de la trata de personas y no podrían figurar en un registro que los haga pasibles, digamos, de que todo el mundo conozca quiénes son estas personas que han tenido la desgracia de caer en manos de un traficante. Sí. En todo caso, revisamos todas las cortes, nuestros aportes, y luego procedemos como un pleno a ir aprobando tema por tema, porque ya ahora sabemos que son solamente 15 aportes. Entonces vamos aprobándolos y ahí vamos a discutir. Seguramente que la mayoría tendrá muchas coincidencias y en algunos habrá discrepancias. Veremos si se pueden modificar o se mantienen por mayoría o minoría. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces, por favor, ¿sí? ¿Alguien que desee intervenir? Bien, entonces nosotros le rogaríamos que por favor vean... doctora, le aportamos que precisar que ese registro sería con un criterio informativo, obviamente interno, no abierto al público, justamente recordando la identidad de los adolescentes. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si nos damos 5 minutos, si yo no estoy mal, son 25 para las... ¿Son 4:30? En 5 minutos, 25 para las 5 según el reloj de Rosita. Retomamos nuestro diálogo para ya ir aprobando nuestra acta en estas 3 mesas de trabajo. Muchas gracias. Revisado cada una de nuestras cortes y a votar. Si estamos de acuerdo con todas las propuestas, podemos hacerlo. Si son parciales, las observamos, cuál de las propuestas es la observada, y como en cualquier pleno, las propuestas pueden ser aprobadas por unanimidad, por mayoría, o consignarse las propuestas en minoría. Bien, entonces procedamos a la lectura correspondiente. Leemos toda la mesa 1. Toda la mesa 1.
Pasamos a la lectura de la mesa número 1, relativo a niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, niños, niñas y adolescentes en relaciones familiares en conflicto. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Ica. Proponer reformas legales para flexibilizar las exigencias de la Ley número 30162, Ley de Acogimiento Familiar, por requerir mucha documentación, así como se elimina el requisito de la declaración jurada respecto a no ser aspirante a una adopción, lo que va en desmedro del menor. Solicitar al Ministerio de la Mujer la implementación a nivel nacional del Decreto Supremo número 011-2005 Mindes, disposición legal que establece que los procesos de investigación tutelar deben estar a cargo de esta institución y no del Poder Judicial, por tratarse de casos sociales distintos a la finalidad propia de los juzgados, y proponer centros de atención integral especializada de acuerdo al perfil del menor. Promover la interposición de demandas de alimentos de menores en abandono por parte del Ministerio Público. Si pudiéramos usar en lugar de la palabra menores, niños, niñas y adolescentes, aportes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Debe propenderse a que siempre los informes sociales cuenten con información integral del colegio, vecinos y personas que interactúan con el niño y la familia, para así emitir una decisión con mayor conocimiento del caso. 2. Se debe valorar la opinión de los niños, las niñas y adolescentes de manera referencial en el contexto de los demás medios probatorios existentes en el proceso, en especial en las evaluaciones psicológicas, informes sociales, el comportamiento de ambos padres y todo lo concerniente al ambiente donde se desarrollan estos para no afectar su interés superior. En el caso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en situación de abandono, debe valorarse si es conveniente dar en adopción a estos menores o mantenerlos tutelados en instituciones especializadas en el tratamiento de discapacitados dependiendo del grado y naturaleza de la discapacidad. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Implementación de la Unidad de Investigación Tutelar para el trámite administrativo respecto a los niños, niñas y adolescentes en estado de abandono. Creación de albergues de alto riesgo. Que se dé cumplimiento a la Ley número 29719, que dispone que todas las instituciones educativas deben contar con la participación de un psicólogo. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Puno. Los niños sin cuidados parentales deberían ser protegidos por los familiares directos antes de ser declarados en estado de abandono. Asimismo, se debe hacer una investigación exhaustiva para que sean albergados no solo en entidades estatales, sino también privadas e incluso instituciones comunales. Debe propiciarse generar una cultura jurídica en los centros educativos estatales en las materias de persona, familia, relaciones humanas y formación ciudadana, con especialidad en tales materias, ya que los docentes son encargados por el director sin tener las competencias básicas. En este caso, no hay acceso a la justicia para los niños y adolescentes porque la información y educación no cumple su finalidad. Los directores de los centros educativos estatales no deberían tener antecedentes de violencia familiar, abandono moral y material y otros antecedentes con la finalidad de garantizar la política educativa del Estado de cara a propiciar que los hechos delictivos no queden impunes. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Elaboración de un proyecto de atención a los centros educativos con mayor incidencia de adolescentes en abandono. 2. Creación de un centro de atención integral para adolescentes con problemas de conducta y drogodependientes. 3. Utilizar las redes sociales para los trabajos de sensibilización y apoyo a niños y adolescentes, línea de ayuda amiga. Terminamos con la mesa número 1. ¿Podríamos pasar a votar, por favor? Comentarios, observaciones. A ver, empezamos por la Corte Superior de Justicia de
Ica. ¿Está de acuerdo? Empezamos por la Corte Superior de Justicia de Ica. ¿Está conforme? Perdón, no se ha escuchado nada, ha habido una interrupción. Empezamos la votación por la Corte Superior de Justicia de Ica. ¿Está conforme? Conforme, doctora, conforme. Pasamos a la votación por la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Observaciones, comentarios. Sin observaciones, aprobamos las propuestas hechas. Conforme. Gracias. Pasamos a la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Conforme. Muchas gracias. Pasamos a la Corte Superior de Justicia de Puno. Conforme, doctora. Muchas gracias. Con la Corte Superior de Justicia de Tacna. Conforme, doctora. Muchas gracias. Por unanimidad se ha aprobado la primera mesa. Pasamos a la segunda mesa. El mesa de trabajo número 2, adolescentes y menores de 14 años en conflicto con la ley penal, participación del niño, niña y adolescente en el proceso judicial, aportes de la Corte Superior de Justicia de Ica. 1. Involucrar, concientizar y sensibilizar a todos los actores sociales, políticos, jurisdiccionales con la problemática que vive un menor en conflicto con la ley penal. 2. Especializar la justicia juvenil a través de todas las instituciones involucradas como Fiscalía, centros policiales, Poder Judicial, Defensoría Pública, etc. 3. Promover los mecanismos alternativos para evitar la judicialización de procesos de aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Para mejorar la labor de reinserción de los menores infractores, deberá tenerse en cuenta que esta labor está en el campo de todos. Por tanto, la prevención resulta importante. Esto podría lograrse a través de la inclusión en la currícula de los colegios a nivel nacional. 1. Temas de valores. 2. Control de emociones, inteligencia emocional. 3. Inclusión de psicólogos suficientes en cada colegio. Propuesta segunda. Las sanciones deben darse teniendo en consideración la gravedad del hecho y la valoración del equipo multidisciplinario de los juzgados en forma conjunta. 3. Asistencia obligatoria de los progenitores, tutores y representantes, según corresponda, a las escuelas de padres impartidas en los colegios y otras instituciones que permita a los padres internalizar la forma de cómo deben tratar a sus hijos menores de edad para impedir que estos cometan infracciones a la ley penal. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Primero, implementar en Moquegua e Hilo el Servicio de Orientación al Adolescente, SOA. Segundo, fomentar la obligatoriedad por parte del Ministerio Público de aplicar la figura de la remisión en los procesos de infracción, siempre y cuando se pueda aplicar en los casos que no revistan gravedad y cumplan los demás requisitos conforme a la normatividad vigente. Tercero, regular un proceso judicial para los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años a fin de determinar su responsabilidad en los casos de infracción a la ley penal y regular la medida de protección adecuada a su edad. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Puno. Primero, se modifique el Código de los Niños y Adolescentes. Los mayores de 10 años y menores de 14 años se encuentren comprendidos como adolescentes y menores infractores en actos de infracción penal y que no sean pasibles de las sanciones existentes en el Código de los Niños y Adolescentes, sino que se sometan a diversas terapias y programas en forma conjunta con sus progenitores. Que dichos menores reciban una terapia responsable a través del psicólogo del equipo multidisciplinario,
de la Corte Superior de Justicia de Puno, además de recibir terapia sus progenitores. Tercero, se debe fortalecer el nivel de coordinación con los hospitales, colegios y juntas vecinales a fin de crear promotores de justicia. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Primero, establecer como buena práctica que durante las declaraciones de niños, niñas y adolescentes, en los procesos de materia civil y tutelar, se les informe sobre la razón de su presencia. En el juzgado, informarle que pueden o no prestar su declaración y si accede a hacerlo, si es su deseo, que la declaración sea mantenida en reserva para evitar consecuencias en su relación con sus padres o responsables. Establecer mediante norma legal que en los procesos tutelares que involucren a hermanos de edades diversas, niños y adolescentes, de ser necesario su albergamiento, se procure mantenerlos juntos en un centro tutelar, sin que se produzca un segundo fraccionamiento de su familia. Tercero, la participación del niño, niña y adolescente en el proceso judicial debe realizarse cuando sea estrictamente necesario a fin de no perturbar su normal desenvolvimiento. Terminando con los aportes de la mesa de trabajo número 2, pasamos a la votación. Corte Superior de Ica. Por favor, pasamos a la votación. Conforme. Muchas gracias. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Conforme. Muchas gracias, Corte Superior de Justicia de Arequipa. Corte Superior de Justicia de Moquegua. Conforme. Muchas gracias. Corte Superior de Justicia de Puno. Conforme, doctora. Muchas gracias. Corte Superior de Justicia de Tacna. Conforme, doctora. Muchas gracias. Hemos aprobado la segunda mesa por unanimidad. Pasamos a la lectura de la tercera mesa. El tema de la tercera mesa de trabajo trata de niños, niñas y adolescentes, turismo sexual y pornografía infantil. Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y familiar. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Ica. Primero, convocar a una reunión con todos los operadores de derecho a fin de diseñar nuevas estrategias en contra del delito de trata de niños, niñas y adolescentes y violencia sexual y familiar. Segundo, realizar operativos inopinados en lugares donde se tiene conocimiento de los delitos de trata de personas y abuso sexual con la participación de la Fiscalía y la Policía Nacional. Tercero, intervención de forma coordinada del Ministerio de Trabajo a fin que realicen visitas a estos lugares de encuentro sexual con la finalidad de verificar la no existencia de menores de edad. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Realizar campañas de prevención de violencia familiar, focalizando dichas campañas en zonas urbanas marginales y o de alta conflictividad en forma interinstitucional para prevenir y erradicar la violencia familiar. Segundo, realizar un seguimiento, monitoreo al cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor de las víctimas por parte del equipo multidisciplinario como apoyo de personal vía convenios, apoyándose en practicantes de cada área, trabajando en red para mantenerse intercomunicados. Tercero, en los procesos de violencia familiar se disponga la terapia psicológica a las partes y en caso de incumplimiento se aplique una multa para garantizar la asistencia a dichas terapias y se establezca un régimen de prestación de servicios comunitarios en caso de reiterancia e incumplimiento a la asistencia a las terapias. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. 1. Control y fiscalización permanente de las agencias de transporte, sobre todo cuando movilizan a menores de edad. Segundo, control y fiscalización de las agencias de empleo de parte de las entidades competentes. Tercero, crear redes de apoyo que brindan ayuda a través de los diversos servicios, trabajo, albergues, asistencia física y psicológica, algo similar a las cuotas de CONADES. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Puno. 1.
Se propone la creación de juzgados especializados en delitos de trata de personas y delitos conexos. 2. Se plantea la penalización o agravación del delito de trata de personas tratándose del supuesto de turismo sexual que viene generando el nacimiento de niños sin padres y el contagio de enfermedades venéreas. 3. Fortalecer el acercamiento con las DEMUNAS en las municipalidades distritales y provinciales, el MIM, Centro de Emergencia Mujer u otras, la implementación de personal multidisciplinario, abogados, psicólogos y asistentes sociales y la recíproca colaboración. Aportes de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Primero, establecer vínculos y convenios para la implementación de hogares, refugios transitorios para las víctimas de trata de niños, niñas y adolescentes, turismo sexual y pornografía infantil. Segundo, implementar un registro único de agresores para tener información sobre los agresores en caso de trata relacionados a niños, niñas y adolescentes, turismo sexual y pornografía infantil. Tercero, implementar un protocolo de atención que permita que el equipo multidisciplinario efectúe el seguimiento, tratamiento y recuperación de la víctima durante y después del proceso legal. Pasamos a la votación de la tercera mesa. Corte Superior de Justicia de Ica. Conforme. Muchas gracias. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Conforme. Muchas gracias. Corte Superior de Justicia de Moquegua. Conforme, doctora. Corte Superior de Justicia de Puno. Conforme, doctora. Gracias. Corte Superior de Justicia de Tacna. Es conforme, doctora. Para finalizar el acta, luego de haber escuchado los aportes e intervenciones de los representantes en pleno, se procedió a someter a votación la aprobación de la presente acta. Resultado de este proceso, se aprueba el mencionado documento por unanimidad. En ese estado, y no habiendo otro punto pendiente en la agenda, se procedió a finalizar la redacción de la presente acta, siendo las 5:15 horas del día 4 de julio de 2016. Suscriben en señal de conformidad los representantes de la Corte Superior de Justicia presentes. Corte Superior de Justicia de Ica, la doctora Marilú Andía Machaguay. Cargo jefe de la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Ica. Corte Superior de Justicia de Moquegua. Corte Superior de Justicia de Arequipa, la doctora Rita Valencia Dongo Cárdenas, coordinadora del programa Acceso a la Justicia de la Corte de Arequipa. Corte Superior de Justicia de Puno y de Tacna. Por favor, completar sus nombres para poder terminar con la redacción del acta, así como con la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Permítanme un minuto, yo sé que ya todos estamos con el tiempo y nosotros estamos a cortas también de que se inicie en este ambiente de la Corte Suprema otro evento institucional. Agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes, a las cortes presentes, reiterar nuestro reconocimiento a los señores presidentes de cortes y coordinadores del programa distritales que han permitido la realización primero del encuentro local, del encuentro distrital, que como ya hemos señalado ha marcado, es un referente el trabajo de la macrorregión sur ahora para todo el país. Ustedes nos van a advertir. Mañana vamos a tratar de que ya estén publicadas vuestras conclusiones y les rogaríamos de que nos hagan llegar sus actas para así mismo colgarlas y difundir sus actas de sus eventos distritales. Y el día de hoy agradecerles no solo su presencia, su participación y su paciencia. Ha sido la primera actividad de este orden, una experiencia para nosotros muy importante y que seguramente va a ser, como hemos dicho, un referente y
la iremos perfeccionando en este camino de maximizar los esfuerzos de todos y todas en cada una de nuestras cortes. Y como les decimos, el programa simplemente es un vehículo. El objetivo es acercarnos a las poblaciones más vulnerables, pero los grandes actores del proceso son nuestras cortes, son nuestros jueces y juezas, son nuestros trabajadores. Ojalá que nosotros podamos efectivamente ser ese vehículo que permita conducir vuestros esfuerzos a este objetivo institucional común. Nuevamente, muchas gracias, y así como nosotros nos sentimos a ustedes tan cerca, queremos y les reiteramos que nos sientan a nosotros eso, ese instrumento, ese brazo que extiende y nos acerca entre cortes y nos acerca también a las cortes, a la Corte Suprema y a la administración en general. Por favor, los aciertos, desaciertos, inquietudes, dificultades que podamos tener en el camino, para eso estamos todos, para apoyarnos, sobre todo ahora que estamos en un tema de ejecución presupuestal y comprendemos que deben haber muchas dificultades en el camino. Por eso, encarecidamente les decimos, cuenten con nosotros, y nuevamente nuestro agradecimiento para los señores presidentes, porque podría haber mucho entusiasmo, incluso de parte de nuestros coordinadores distritales, pero si la voluntad institucional encarnada en cada presidente o presidenta de la Corte Superior de Justicia no estuviera decididamente acompañando las acciones del programa, estas no tendrían el éxito que estamos advirtiendo. Por eso, a ellos, nuevamente, nuestro agradecimiento. Y con esto nos despedimos, ¿no? el equipo del programa Justicia en tu Comunidad. Y bueno, nos despedimos temporalmente porque, menos mal, nuestro anexo es un anexo muy requerido, y así queremos que sea. Inquietudes, dudas, para eso estamos. Y si hay dificultades, bueno, para eso también estamos, para trabajar juntos en aras de resolverlas. Nuevamente, muchas gracias por estar presentes con nosotros. Señor presidente, a nuestros coordinadores distritales, a los equipos del programa y a los equipos de las Cortes Superiores, a nuestros jueces y a nuestro personal administrativo, que viene día a día. Ya pronto les vamos a dar la noticia del número de jueces, juezas y trabajadores voluntarios que vienen anotándose diariamente y que los vienen registrando ya aquí. Ya pronto les vamos a dar información, porque esta información es para ustedes, es precisamente para hacerles llegar, ¿no?, el interés que esto ha generado en todas sus cortes, para que cuenten con más brazos de trabajo común. Nuevamente, y ya para despedirnos, muchas gracias, y estamos en contacto permanente. Muchas gracias.